Mi matrimonio duró solo 3 días, y lo que vi me hizo escapar de madrugada. No vas a creer esto. Te lo juro, no es ficción. Nunca le había contado esto a nadie. Guardé este secreto durante más de 40 años, enterrado en lo más profundo de mi pecho, como una piedra que uno aprende a cargar sin quejarse, porque así nos enseñaron a las mujeres de mi generación. Pero hoy, aquí, mirándolos a los ojos a través de esta cámara, siento que ya es tiempo de hablar. Ya es tiempo de que la verdad salga a la luz, aunque me tiemble la voz, aunque se me llenen los ojos de lágrimas, aunque revivir esto me cueste lo que me cuesta. Porque si mi historia puede salvarle la vida a una sola muchacha joven, a una sola niña que esté a punto de cometer el mismo error que cometí yo a los 16 años, entonces vale la pena. Entonces vale cada lágrima. Soy la abuela Consuelo, y lo que voy a contarles esta noche es la historia más oscura, más dolorosa y más aterradora de mi vida. Una historia que comienza con un vestido blanco, con flores de azahar en el cabello, con la ilusión de toda muchacha que cree que el amor lo puede todo, y termina con una huida en la madrugada, descalza, temblando, con el corazón destrozado y una certeza que me persiguió durante décadas. Había escapado de algo que pudo haberme destruido para siempre. Mi matrimonio duró solo 3 días. 3 días, 72 horas. Pero en esas 72 horas vi cosas que ninguna mujer debería ver jamás. Cosas que me helaron la sangre. Cosas que me hicieron entender, de golpe, como un balde de agua fría en plena madrugada, que el hombre con quien me había casado no era quien yo creía. No era quien nadie creía. Y que si no salía corriendo en ese momento, si esperaba una hora más, si me dejaba convencer de que exageraba o de que era mi imaginación, quizás hoy no estaría aquí para contarlo. Pero antes de llegar a esa madrugada, necesito que me acompañen desde el principio, porque esta historia no empieza en la noche de bodas. Esta historia empieza mucho antes. Empieza en un pueblo pequeño del interior, en una familia con sus tradiciones y sus silencios, con sus reglas no escritas y sus miedos bien guardados. Empieza con una niña que soñaba con el amor verdadero y que no sabía, no podía saber, lo que le esperaba al doblar esa esquina de la vida. Vengan conmigo, cierren los ojos un momento y imagínense un pueblo del interior de México, en los años 60 y pico. Un pueblo donde todos se conocían, donde los chismes viajaban más rápido que el viento, donde el honor de una familia se medía por el comportamiento de sus hijas. Mi pueblo se llamaba San Marcos de la Loma, y era tan pequeño que podías cruzarlo de punta a punta caminando en 20 minutos. Había una iglesia de piedra en el centro, una plaza con una fuente seca la mitad del año, 3 tiendas de abarrotes, una carnicería y una cantina que mi madre no me dejaba ni mirar de reojo cuando pasábamos por ahí. El olor a tierra mojada en temporada de lluvias, el sonido de los gallos antes del amanecer, el calor pegajoso del mediodía que hacía que todo se detuviera durante las horas de la siesta. Así era San Marcos, así era mi mundo entero. Yo era la segunda de 5 hermanos. Mi mamá se llamaba Remedios, aunque todos le decíamos Doña Reme, y era una mujer de carácter fuerte, de pocas palabras y muchas miradas. Con una sola mirada mi mamá podía decirte todo lo que pensaba, y una de sus miradas bastaba para paralizarte en seco. Mi papá se llamaba Aurelio, don Aurelio para el pueblo, y era un hombre bueno pero callado, de esos hombres que trabajaban de sol a sol, sin quejarse, y llegaban a la casa con las manos callosas y el alma cansada. No era un hombre de abrazos ni de palabras dulces, pero era honesto y trabajador, y en aquel entonces eso era suficiente. Eso era todo lo que una familia necesitaba. Crecí entre costuras y tortillas, entre rezos del rosario y tardes largas bordando en el portal. Fui a la escuela hasta el 6º año, que era lo que se acostumbraba para las niñas en aquel tiempo en los pueblos como el mío. No era que no quisiéramos estudiar más, es que simplemente no se estilaba. Las niñas aprendían a leer, a escribir, a hacer cuentas básicas, y luego aprendían lo que realmente importaba según la lógica de ese mundo. Cocinar, limpiar, coser, cuidar a los hermanos menores y esperar a que llegara el momento de casarse. Así era la vida.
Así la habían vivido mi madre, y la madre de mi madre, y la madre de la madre de mi madre. Era la única vida que conocíamos, y lo más triste, era la única vida que nos enseñaron a desear. A los 15 años ya sabía hacer tortillas a mano, mejor que muchas mujeres casadas del pueblo. Sabía bordar manteles con flores de colores, sabía remendar ropa, sabía hacer el caldo de pollo que mi papá amaba los domingos. Era, según los estándares de San Marcos de la Loma, una muchacha bien formada, lista para lo que vendría después. Y lo que vendría después, todo el mundo lo sabía, era el matrimonio. Yo sí soñaba con el amor, eso no les voy a mentir. Leía las fotonovelas que mi vecina Esperanza me prestaba a escondidas, esas revistas con historias de amor dramáticas donde el galán siempre llegaba a tiempo a salvar a la protagonista. Me imaginaba mi propia historia de amor, algo bonito y limpio, algo que hiciera que el corazón me latiera de una manera especial. No sabía muy bien cómo era ese amor que yo buscaba, porque en mi casa no había muchos ejemplos de romance o ternura, pero lo sentía como una certeza. Existía en algún lugar y algún día llegaría a mi vida. Lo que nunca me imaginé es cómo llegaría. Tenía yo 16 años, estaba a punto de cumplir los 17, cuando un día de agosto apareció en San Marcos de la Loma un hombre que nadie había visto antes. Llegó en un camión que venía de la ciudad, con una maleta de cuero y unos zapatos lustrados que ningún hombre del pueblo usaba. Se llamaba Rodrigo Castellanos Vega, tenía 28 años y era sobrino de don Fermín Castellanos, el dueño del molino de Nixtamal, al que toda mi familia llevaba el maíz desde que yo tenía memoria. Rodrigo venía de Guadalajara, según dijo, a ayudar a su tío con el negocio, y desde el primer día que lo vi, supe que era diferente a todos los hombres que conocía. Era alto, moreno claro, de ojos café oscuro que cuando te miraban parecían ver más adentro de lo que uno quisiera. Tenía las manos más limpias que había visto en un hombre de trabajo, las uñas recortadas, el cabello bien peinado con fijador. Olía a una colonia que años después supe que se llamaba Tres Flores, pero en ese entonces para mí era simplemente el olor del misterio, el olor de algo que venía de otro mundo, de un mundo más grande y más brillante que mi pueblo polvoriento. Hablaba diferente también, con palabras más elaboradas, con una cadencia que sonaba a radio, a ciudad, a cosas que yo no conocía pero que deseaba con toda el alma conocer algún día. La primera vez que lo vi fue en la plaza, un domingo después de misa. Estaba parado junto a don Fermín, saludando a la gente del pueblo con esa sonrisa suya tan perfecta, tan calculada, aunque yo entonces no sabía que era calculada. Para mí era simplemente hermosa. Era la sonrisa más segura que había visto en mi vida, la sonrisa de un hombre que sabía quién era y a dónde iba. Cuando sus ojos encontraron los míos por primera vez, sentí que el suelo se movía debajo de mis pies. Sentí que el corazón se me subía a la garganta. Sentí que el tiempo se detenía por un instante, solo un instante, pero lo suficiente para que algo cambiara dentro de mí de manera permanente. Él me sonrió. Yo bajé los ojos, porque así nos enseñaban. Una muchacha decente no sostiene la mirada de un hombre que no es su familiar. Mi mejilla derecha ardió de vergüenza, o de emoción, o de las dos cosas juntas. Mi hermana Dolores, que tenía 14 años y ya era más lista que yo para esas cosas, me jaló del brazo y me susurró al oído. ¿Viste cómo te miró ese señor? Es guapísimo, Consuelo. Guapísimo. Y yo le dije que me callara, que no dijera tonterías, pero por dentro me moría de una felicidad que no sabía muy bien cómo nombrar. Durante las siguientes semanas, Rodrigo Castellanos se fue haciendo conocido en el pueblo. Era amable con todo el mundo. Ayudaba a su tío en el molino. Saludaba a los viejos con respeto. Les traía dulces a los niños. La gente de San Marcos lo fue aceptando como a uno de los suyos, con esa confianza que los pueblos pequeños a veces depositan demasiado rápido en los forasteros que saben comportarse bien. Las señoras lo invitaban a tomar café. Los hombres lo llamaban a platicar en la plaza. Don Fermín presumía que su sobrino era un muchacho de bien, trabajador, educado, con futuro. Y yo lo veía de lejos. Lo veía pasar frente a mi casa cuando iba camino al molino. Lo veía en la misa del domingo, 4 filas delante de donde yo me sentaba con mi familia.
Lo veía en las tardes cuando salíamos al portal a tomar el fresco, y él pasaba caminando y levantaba la mano en un saludo que era para toda la familia, pero que yo sabía, con esa certeza irracional de los 16 años, que era también para mí. El primer momento en que hablamos de verdad fue en la tienda de Don Chole, un martes de septiembre que yo había ido a comprar azúcar y aceite de cocina para mi mamá. Entré a la tienda sin pensar en nada especial, con mi lista en la mano y mis pesos contados, y ahí estaba él, esperando que Don Chole le despachara un paquete de cigarros. Me vio entrar, sonrió, y esta vez no bajé los ojos tan rápido. «Buenas tardes», me dijo con esa voz suya que sonaba a radio. «Usted es la hija de don Aurelio Vázquez, ¿verdad?» No supe qué contestar al principio. El corazón me latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Asentí con la cabeza y dije que sí, que era Consuelo Vázquez, para servirle. Y él se presentó formalmente. «Rodrigo Castellanos Vega. Mucho gusto, señorita». Y me extendió la mano. Yo la estreché brevemente, como me habían enseñado, y sentí que la palma de su mano era suave y firme al mismo tiempo. Esa tarde en la tienda de Don Chole hablamos no más de 5 minutos. Fue una conversación sin importancia. Cosas del pueblo, del clima, de si me gustaba vivir en San Marcos. Pero esos 5 minutos me alcanzaron para llegar a mi casa con la cabeza llena de él, para distraerme en la cena y ganarme una mirada de reprimenda de mi mamá, para quedarme despierta esa noche en mi catre, pensando en la sonrisa de Rodrigo Castellanos y en cómo sonaba mi nombre cuando él lo decía, Consuelo. Lo decía con una suavidad particular, como si la palabra fuera importante, como si yo fuera importante. Y eso, para una muchacha de 16 años que se había pasado la vida aprendiendo a ser invisible, a no hacer bulla, a ceder el paso y callar la boca, era una sensación completamente nueva y embriagadora. Las semanas siguientes fueron de un cortejo que en ese tiempo se llamaba así, cortejo, porque todo era diferente. No era como ahora que los jóvenes se hablan por el teléfono o se mandan mensajes. Era una comunicación lenta, ritualizada, llena de miradas desde lejos y saludos calculados y mensajes transmitidos a través de intermediarios. Rodrigo le pidió a su tío don Fermín que hablara con mi papá para ver si la familia tenía objeción a que él pudiera saludarme cuando me cruzara en el pueblo. Mi papá dijo que no tenía objeción, que era un hombre respetable lo que pedía permiso, pero que yo era su hija y él la cuidaba. Y así comenzó lo que en San Marcos de la Loma se conocía como el noviazgo formal. Él podía hablarme en presencia de otras personas, podía visitarme los domingos en el portal de mi casa con mi mamá, sentada a 2 metros de distancia, escuchando todo. Podía mandarme flores el día de mi cumpleaños. Nada más. Y todo eso, que hoy suena tan poco, para mí en ese entonces era un universo entero. Mi mamá no lo quería. Nunca lo quiso. Eso lo supe después, mucho después, cuando ya era demasiado tarde para que su intuición me salvara de lo que me esperaba. Mi mamá era una mujer que juzgaba a la gente por cosas que nadie más notaba, por cómo trataba a los perros callejeros, por si ayudaba a los viejos a cruzar la calle, por si tenía una mirada limpia cuando saludaba. Y Rodrigo, según me dijo mi mamá años después, nunca tuvo una mirada limpia. Sus ojos me daban escalofríos, Consuelo, me dijo. Cuando sonreía, la sonrisa llegaba hasta los labios pero no llegaba a los ojos. Los ojos siempre estaban fríos. Yo lo vi desde el primer día y me guardé el presentimiento aquí adentro, rezando para que me equivocara. Pero en ese entonces, cuando yo tenía 16 años y estaba enamorada hasta los huesos, lo único que veía era al hombre más fascinante que había entrado jamás a mi vida pequeña. No quería escuchar las dudas de mi mamá, que además las expresaba con mucho cuidado, sin atacar directamente a Rodrigo, porque tampoco tenía nada concreto que decir en su contra. Era solo un presentimiento, una sensación, una sombra que ella sentía y que yo me negaba a ver. Mi papá sí estaba más convencido de Rodrigo. Le parecía un buen candidato, trabajador, respetuoso, con arraigo en el pueblo gracias a su tío don Fermín, con planes de establecerse y hacer su vida por esa zona. Y había algo más que pesaba mucho en la balanza de mi papá,
la posibilidad de que su hija Consuelo se casara con un hombre de la ciudad, un hombre que había vivido en Guadalajara, que tenía un horizonte más amplio que el de los hombres de San Marcos. Eso le parecía a mi papá una aspiración legítima para su hija. El noviazgo duró 8 meses, 8 meses en los que yo fui cayendo cada vez más profundo en algo que creía que era amor, pero que ahora, con la distancia de los años y la claridad que solo da el tiempo, reconozco como una mezcla de fascinación, ingenuidad y soledad. Era fascinación porque Rodrigo era diferente a todo lo que yo conocía. Era ingenuidad porque yo no había visto suficiente mundo para entender que no todo lo que brilla es oro. Y era soledad porque una muchacha de 16 años en un pueblo como San Marcos de la Loma, con muy pocas opciones de vida y un futuro que se reducía al matrimonio y los hijos, se aferra con toda el alma a la primera promesa de algo más grande. Durante esos 8 meses, Rodrigo fue construyendo una imagen cuidadosa de sí mismo. Era generoso, al menos en apariencia. Me traía dulces, le llevaba medicamentos a mi abuela cuando estaba enferma, reparó la cerca del jardín de mi papá sin que nadie se lo pidiera. Hablaba de sus planes con un entusiasmo contagioso, de los negocios que iba a montar, de la casa que íbamos a tener, de los hijos que íbamos a criar. Pintaba un futuro luminoso con palabras tan vívidas que yo podía casi tocarlo, casi olerlo, casi vivir en ese futuro que todavía no existía, pero que parecía tan real cuando Rodrigo hablaba. Lo que nunca me contó, y que yo nunca pregunté por qué. En ese tiempo las mujeres no preguntaban ciertas cosas. Era su pasado. ¿De dónde venía exactamente? ¿Por qué había dejado Guadalajara? Si había tenido otras novias, si tenía familia, más allá de su tío don Fermín. Había un silencio alrededor de su historia personal que yo, enamorada y ciega, interpreté como discreción, como modestia, como la reserva natural de un hombre serio. Hoy sé que ese silencio tenía otro nombre. Hoy sé que ese silencio era una muralla que Rodrigo Castellanos había levantado con mucho cuidado para que nadie pudiera ver lo que había detrás. La propuesta de matrimonio llegó en marzo, 4 meses después de que habíamos comenzado el noviazgo formal. Rodrigo habló primero con mi papá, como era la costumbre, y mi papá le dijo que lo pensaría. Hubo conversaciones en familia de las que yo fui excluida, porque así se hacían las cosas entonces. Los adultos decidían y los jóvenes aceptaban. Mi mamá, lo supe después, se opuso. Dijo que era demasiado pronto, que yo era muy joven, que no sabían suficiente de ese hombre. Mi papá escuchó sus argumentos y los pesó contra los otros factores, y al final dijo que Rodrigo parecía un buen hombre, que don Fermín respondía por él, que la muchacha ya tenía edad suficiente, y así quedó decidido. Me llamaron al cuarto de mis papás y me dijeron que Rodrigo había pedido mi mano y que la familia había aceptado. Me preguntaron si yo estaba de acuerdo, y yo dije que sí, con el corazón saltando de emoción, sin imaginar ni por un segundo lo que ese sí significaba en realidad. La boda se fijó para el mes de agosto. 5 meses para preparar todo. El vestido, el banquete, los padrinos, la iglesia, el arreglo de la pequeña casa donde íbamos a vivir al inicio. Mi mamá cosió el vestido con sus propias manos, semanas enteras sentada frente a la máquina Singer, bordando encajes en el escote y en el dobladillo de la falda. Yo la veía trabajar y me llenaba de una ternura enorme, de una gratitud que todavía hoy me pesa en el pecho al recordarla, porque ese vestido era su manera de decirme, te quiero, aunque no estuviera segura de estar haciendo lo correcto. Y Rodrigo, durante esos 5 meses de preparativos, siguió siendo el novio perfecto, atento, respetuoso, siempre con una palabra bonita, siempre con el detalle preciso en el momento exacto. Le llevaba flores a mi mamá, jugaba dominó con mi papá los sábados, se ganó la confianza de mis hermanos. Era tan perfecto que a veces yo misma me preguntaba si no era demasiado perfecto, si no había algo que me estaba perdiendo, si nadie era así de bueno en la vida real. Pero enseguida ahuyentaba esos pensamientos porque me parecían desleales, me parecían una ingratitud frente a la suerte que había tenido de encontrar a un hombre así. El 16 de agosto de aquel año me casé con Rodrigo Castellanos Vega en la iglesia de San Marcos de la Loma.
con el vestido blanco que había cosido mi mamá, con flores de azahar en el cabello, con todos los vecinos del pueblo mirando desde las bancas y desde la puerta. Mi papá me llevó del brazo hasta el altar. Mi mamá lloraba en la primera fila, y yo creí que lloraba de emoción, de felicidad, de orgullo. No entendí sino hasta mucho después que esas lágrimas tenían una mezcla de sentimientos mucho más complicados que la simple alegría. El padre Ignacio ofició la misa. Nos preguntó si nos tomábamos el uno al otro en matrimonio. Los dos dijimos que sí. Intercambiamos los anillos, y cuando Rodrigo me levantó el velo y me besó en los labios ante toda la congregación, sentí que mi vida comenzaba de verdad, que todo lo anterior había sido solo el preludio de este momento, que a partir de ahora todo sería diferente, mejor, más grande. Nunca supe lo equivocada que estaba. La fiesta de bodas fue en el solar grande de la casa de don Fermín, el tío de Rodrigo. Había mesas con mantel de plástico y sillas de plástico prestadas. Había carnitas y arroz rojo y frijoles refritos. Había pastel de 3 pisos que la señora Chayo había hecho desde el día anterior. Había mariachi que llegó desde el pueblo vecino y que tocó desde las 3 de la tarde hasta pasadas las 10 de la noche. Había cerveza y tequila para los hombres y aguas frescas para las señoras. Había baile y risas y brindis. Era todo lo que una boda de pueblo podía ofrecer en esa época. Y era suficiente. Era más que suficiente. Yo bailé hasta que me dolieron los pies. Bailé con mi papá, con mis hermanos, con los primos, con los vecinos. Bailé con mi marido, que en la pista de baile improvisada en el solar de don Fermín me tomaba de la cintura con una confianza que me hacía sentir que pertenecía a algo sólido, a algo permanente. Rodrigo bebió más de lo que yo habría querido, pero tampoco era nada escandaloso. Los hombres bebían en las fiestas, eso era lo normal. Cuando se tomaba una copa extra, se reía más fuerte y hablaba más alto, pero seguía siendo el Rodrigo de siempre, el que conocía, el que me había ganado con su sonrisa de ciudad y sus planes de futuro. A las 11 de la noche nos despedimos de los invitados. Mis hermanas me abrazaron llorando. Mi mamá me abrazó la última y me tuvo apretada mucho tiempo, más de lo normal, con una fuerza que sentí como un mensaje que no supe descifrar. Me susurró al oído: cualquier cosa que pase, mi niña, mi casa siempre va a estar abierta para ti. En ese momento lo tomé como palabras de mamá, como el tipo de cosa que dicen las madres cuando sus hijos se van. No le di la importancia que tenía. Hoy sé que mi mamá ya sabía, con esa intuición de mujer que nunca miente, que esas palabras iban a importar mucho más de lo que yo podía imaginar en ese momento. La casa donde íbamos a vivir era pequeña, 2 cuartos y una cocinita, a 3 calles de la casa de mis papás. Rodrigo la había alquilado y la había arreglado con muebles básicos: una cama matrimonial de madera, una mesa con 4 sillas, un ropero, una pequeña alacena en la cocina. Todo limpio, todo en orden. Era poco, pero era nuestro. Era el principio. Llegamos a esa casa pasada la medianoche. Rodrigo cargó la maleta grande. Yo cargaba mi bolso de mano y mi corazón lleno de una mezcla de expectativa y nerviosismo que cualquier mujer que se haya casado joven puede entender. Era la primera noche, la noche de bodas. Todo el peso simbólico de ese momento lo sentía en los hombros, en el estómago, en cada poro de mi piel. Rodrigo abrió la puerta de la casa, encendió la luz y me hizo un gesto con el brazo para que entrara primero. Entré. El olor de la casa era a pintura reciente y a madera nueva, un olor limpio que me pareció prometedor. Me quedé parada en la mitad del cuarto principal, mirando la cama con el cobertor que alguien había doblado con cuidado, mirando la ventana pequeña con la cortina de flores que alguna mujer había colgado para darle un toque de hogar. Rodrigo cerró la puerta detrás de él, y fue entonces cuando vi la primera cosa. Fue algo pequeño, tan pequeño que durante un momento dudé si era real o si lo había imaginado. Rodrigo dejó la maleta en el suelo, se quitó el saco de la boda, lo colgó en la silla y se quedó mirándome de una manera diferente. Era la misma cara de siempre, los mismos ojos café oscuro, la misma mandíbula marcada, pero algo en su expresión había cambiado, algo que no supe nombrar en ese instante, pero que mi cuerpo reconoció antes de que mi mente pudiera procesarlo.
un frío, una distancia, como si detrás de los ojos que me miraban hubiera alguien diferente al hombre que yo había conocido durante 8 meses. «Estás asustada», dijo. No era una pregunta, era una observación. Y lo dijo con un tono que yo no le había escuchado nunca. Un tono que no era ni tierno ni tranquilizador, sino algo más parecido a la curiosidad, como si mi miedo fuera un fenómeno interesante de observar. «Un poco», contesté, porque era la verdad. «No deberías estarlo», dijo, y sonrió. Pero la sonrisa de ese momento era diferente a todas las sonrisas que me había dedicado durante los 8 meses del noviazgo. Era una sonrisa que llegaba hasta los labios, y ahí se quedaba. Una sonrisa que no calentaba. Me quedé quieta en el centro del cuarto, sin saber bien qué hacer con mis manos, con mi cuerpo, con el miedo pequeño que había empezado a crecer en algún lugar entre el pecho y el estómago. Rodrigo se acercó, me tomó de la mano, me llevó a sentar en la orilla de la cama, se sentó a mi lado, y por un momento pensé que me había equivocado, que todo estaba bien, que ese extraño frío que había sentido en su mirada era solo el cansancio de un día largo y emocionalmente intenso. Entonces habló, y lo que dijo, esa primera noche en nuestra casa, fue la primera piedra de una pared de mentiras y sombras que se fue levantando durante los 3 días más aterradores de mi vida. «Hay algunas reglas en esta casa», me dijo, con esa voz tranquila, casi agradable. «Reglas que necesitas conocer desde el principio para que todo funcione bien». Yo lo miré sin entender. «¿Reglas? ¿Qué tipo de reglas?» «La primera», continuó, «es que lo que pasa en esta casa no sale de esta casa. Lo que yo haga, lo que yo diga, lo que ocurre entre nosotros, es asunto nuestro y de nadie más, ni de tu madre, ni de tus hermanas, ni de nadie del pueblo. ¿Entendido?» Asentí despacio, confundida. Eso sonaba razonable en apariencia, ¿no? La privacidad del matrimonio, los asuntos de pareja que se guardan entre la pareja. Lo había escuchado antes, dicho de otra manera, por distintas personas, pero la forma en que Rodrigo lo decía tenía algo diferente. Tenía un peso, una solemnidad, como si no estuviera haciendo una sugerencia, sino estableciendo una ley. «La segunda regla», dijo, «es que yo soy el que toma las decisiones aquí. Tú me consultas antes de hacer cualquier cosa importante. Salir de casa, gastar dinero, recibir visitas. Me consultas y yo decido. ¿Está claro?» Esta vez tardé más en asentir. Algo adentro de mí resistía, algo pequeño pero tenaz, como una raíz que no quiere soltarse de la tierra. Pero me dije que era una manera de hablar, que muchos hombres de la época hablaban así, que eso no significaba nada malo, que el matrimonio era una institución con sus reglas y que yo tendría que adaptarme como se habían adaptado todas las mujeres antes que yo. Asentí. «La tercera regla», y aquí Rodrigo hizo una pausa que duró solo un segundo, pero que se sintió como mucho más. Sus ojos café oscuro me miraban fijos, sin parpadear. «La tercera regla es que nunca me contradices frente a otras personas. Nunca. Si tienes algo que decirme, me lo dices a mí, en privado. Pero delante de los demás, estás de acuerdo con lo que yo diga, siempre». El silencio que siguió fue largo. Afuera, en la calle, escuchaba los últimos acordes lejanos del mariachi que todavía tocaba en casa de don Fermín. Escuchaba el canto de los grillos. Escuchaba mi propio corazón. No dije nada, solo asentí por tercera vez. Y Rodrigo sonrió esa sonrisa fría y dijo: «Bien, vamos a llevarnos muy bien, Consuelo. Esa noche no dormí, no pude. Me quedé acostada en la oscuridad del cuarto, con el cuerpo rígido de una tensión que no sabía cómo nombrar, escuchando la respiración pesada de Rodrigo a mi lado, pensándome que exageraba, que era el nerviosismo de la primera noche, que mañana todo se vería diferente, que las reglas que había establecido no eran tan terribles, que muchos matrimonios empezaban así y funcionaban bien, que mi mamá y mis abuelas habían pasado por algo parecido y habían tenido vidas dignas. Me decía todas esas cosas para callar ese primer grito de alarma que había empezado a sonar adentro de mí desde el momento en que Rodrigo había empezado a hablar de reglas en la noche de bodas. El primer día de casada, amanecí antes que él. Me levanté despacio, con cuidado de no hacer ruido. Fui a la cocina y encendí el fogón.
puse a calentar agua para el café. Busqué en la alacena lo que había para el desayuno. Huevos, frijoles del día anterior, tortillas. Las manos me temblaban levemente mientras cocinaba. No de frío, sino de esa tensión persistente que no se había ido con el sueño porque no había dormido. Rodrigo se levantó cuando el olor del café llegó hasta el cuarto. Entró a la cocina con el cabello alborotado y los ojos todavía adormilados, y por un momento, solo por un momento, volvió a aparecerme el hombre que conocía. El hombre del noviazgo, el hombre de los domingos en el portal, el hombre que sonreía de verdad. Se sentó a la mesa, tomó la taza de café que yo le serví y dijo: «Gracias». Solo eso, sin mirarme, sin preguntarme si había dormido bien, sin el gesto pequeño y cotidiano de preocupación por el otro que uno esperaría el primer día de casados. Desayunamos casi en silencio. Rodrigo comió rápido, se levantó, me dijo que iba al molino de su tío a revisar unos asuntos de trabajo y que regresaría para el mediodía. Tomó su sombrero, su chaqueta y salió sin besarme. Yo me quedé parada en la cocina, con el plato todavía en la mano, escuchando el sonido de sus pasos alejarse en la calle de tierra. Ese primer día de matrimonio me lo pasé en silencio. Limpié la casa aunque ya estaba limpia. Ordené las pocas cosas que habíamos traído. Intenté bordar un rato, pero no pude concentrarme. Fui hasta la ventana varias veces y miré la calle, como si esperara ver a alguien, como si necesitara evidencia de que el mundo seguía existiendo, afuera de esa casa pequeña, donde algo empezaba a sentirse raramente estrecho. Rodrigo volvió al mediodía. Como había dicho, comimos. Habló de cosas del molino, de un pedido grande que habían recibido, de unas reparaciones que necesitaba el equipo. Yo escuché. Hice preguntas cuando parecía apropiado. Intenté ser la mujer con quien él quería casarse. Por la tarde llegaron a visitarnos algunos vecinos, familiares de su tío, personas del pueblo que venían a dar el parabién de recién casados. Y ahí, con esas personas presentes, Rodrigo volvió a ser el hombre que yo había conocido. Atento, sonriente, gracioso, el esposo perfecto que hacía chistes y servía las bebidas y me tomaba de la mano frente a los demás con una familiaridad cariñosa. Cuando se fueron los visitantes y nos quedamos solos nuevamente, esa otra versión de él regresó. No es que hiciera nada malo. No hubo gritos, no hubo golpes, no hubo nada que pudiera señalar con el dedo y decir: «Esto está mal». Era solo ese silencio frío, esa distancia calculada, esas miradas que atravesaban sin calentar. Era el contraste brutal entre el hombre público y el hombre privado, entre la máscara y lo que había debajo de ella. Esa noche, la segunda noche de nuestro matrimonio, ocurrió algo que hasta el día de hoy me persigue en los sueños. Me había quedado dormida por fin, agotada por el nerviosismo y la tensión de los 2 días anteriores, cuando me despertó un sonido suave, casi imperceptible, que venía del otro cuarto. Un sonido que al principio no pude identificar y que me hizo quedarme quieta, con los ojos abiertos en la oscuridad, tratando de entender qué era. Era una voz. Rodrigo estaba hablando. Hablaba en voz muy baja, casi en susurros, con un tono que yo no le conocía. No era su voz de todos los días, ni su voz pública de cuando estaba con la gente del pueblo. Era una voz diferente, más suave pero también más urgente, como si estuviera consolando a alguien o prometiéndole algo importante. Me levanté de la cama sin hacer ruido. Caminé descalza hasta la puerta del cuarto, que estaba entreabierta. Miré por la ranura. Rodrigo estaba sentado en la oscuridad de la sala, inclinado hacia adelante, con algo en la mano. Al principio no pude ver qué era. Luego mis ojos se adaptaron a la penumbra y pude distinguir. Era un papel, una carta o algo parecido. La sostenía con las 2 manos y la miraba con una expresión que nunca le había visto. Una expresión que mezcla la añoranza con algo más oscuro, algo que no supe nombrar esa noche, pero que reconocí mucho después cuando aprendí a llamarlo por su nombre: culpa. No escuché lo que decía porque hablaba demasiado bajo, pero sí vi la expresión de su cara, y esa expresión me heló la sangre. Regresé a la cama sin hacer ruido. Me acosté. No dormí. Al día siguiente, el segundo día de nuestro matrimonio, esperé a que Rodrigo saliera de la casa para ir al molino, y entonces me acerqué al lugar donde había estado sentado la noche anterior.
Busqué el papel. No había nada. Lo había guardado o lo había llevado consigo. No había rastro de nada. Pero había algo más. Cuando fui a la sala esa mañana, noté que la maleta grande de cuero que Rodrigo había traído de Guadalajara seguía en el rincón donde la había dejado la noche de bodas. No la había deshecho completamente. Había sacado la ropa y la había colgado en el ropero. Pero la maleta seguía ahí, y ahora que yo la miraba con ojos más atentos, noté que estaba cerrada con un candado pequeño, un candado de latón, que brillaba en la penumbra de la sala. Me quedé mirando ese candado. ¿Qué tiene un hombre bajo llave en su maleta? ¿Qué necesita guardar con candado incluso en su propia casa, incluso de su propia esposa? Me hice esas preguntas y no encontré respuestas tranquilizadoras. Busqué en mi cabeza razones razonables, explicaciones inocentes, documentos importantes quizás, dinero, pertenencias de valor. Las personas a veces tienen la costumbre del candado por costumbre, sin que signifique nada. Me convencí de que no significaba nada, o intenté convencerme, porque esa semilla de duda ya estaba plantada en mi pecho, desde la primera noche, desde las reglas, desde la voz en la oscuridad, y las semillas que se plantan en el pecho de una mujer intuitiva no se mueren fácilmente, por más tierra que uno les eche encima. Esa tarde del segundo día, mientras Rodrigo dormía la siesta, ocurrió algo que cambió todo. Llegó una mujer a la puerta de nuestra casa. Era tarde, cerca de las 4, y el calor de agosto pegaba fuerte todavía. Escuché el golpe en la puerta y fui a abrir pensando que era algún vecino o algún familiar. Abrí la puerta y me encontré con una mujer de unos 30 años, morena, con el cabello negro recogido y unos ojos que me miraron de una manera que nunca olvidaré. Una mirada que mezclaba el dolor con la resolución, como la mirada de alguien que ha tomado una decisión muy difícil y ha decidido no echarse para atrás. ¿Usted es la esposa de Rodrigo Castellanos?, me preguntó. Dije que sí. La mujer cerró los ojos un momento. Luego los abrió y me miró directamente. «Me llamo Lucinda», dijo, «y necesito hablar con usted. Es urgente». Yo no supe qué decir. Algo en la manera en que había dicho «urgente» me había quitado el aliento. La miré, a esta mujer desconocida parada en el umbral de mi casa recién casada, y sentí que lo que estaba a punto de escuchar iba a cambiar mi vida para siempre. «Pase», le dije casi sin querer. Lucinda entró. Se quedó parada en la sala, mirando la maleta de cuero con el candado que seguía en el rincón, y al verla algo cruzó por su cara que yo no entendí en ese momento. Luego me miró a mí. «Señora Consuelo», dijo, y su voz temblaba apenas, con el temblor de alguien que está haciendo un esfuerzo enorme por no derrumbarse. «Lo que voy a decirle es muy difícil, pero alguien tiene que decírselo, y decidí que tenía que ser yo». El corazón me latía en la garganta. El cuarto estaba muy silencioso. Afuera, el calor de agosto detenía todo movimiento. «Rodrigo Castellanos no es quien usted cree», dijo Lucinda, y comenzó a hablar. Lo que esa mujer me dijo en los siguientes 20 minutos fue como si alguien tomara el piso bajo mis pies y lo arrancara de golpe. Fue como caer por un precipicio del que uno no ve el fondo. Fue como descubrir que todo lo que creía sólido era en realidad papel mojado, y que el agua que lo había humedecido llevaba mucho más tiempo corriendo de lo que yo podía imaginar. Lucinda me contó que conocía a Rodrigo desde hacía 4 años, que habían tenido una relación en Guadalajara, que no era la única mujer en la vida de Rodrigo, que nunca lo había sido, que Rodrigo era un hombre que construía versiones de sí mismo para diferentes mujeres en diferentes lugares, versiones que no se tocaban entre sí, que existían en compartimentos separados, como los cuartos de una casa con las puertas bien cerradas. Me dijo que Rodrigo había estado casado antes, en Guadalajara, con una mujer llamada Elena, con quien había tenido 2 hijos, que ese matrimonio nunca había sido disuelto legalmente, lo que significaba que el matrimonio de la víspera, mi matrimonio, el que había celebrado el padre Ignacio en la iglesia de San Marcos de la Loma, con todos los vecinos mirando, podía no ser válido ante la ley. Me dijo que en la maleta de cuero que estaba ahí en el rincón, la que tenía el candado de latón, había papeles que Rodrigo cuidaba siempre como si fueran su vida porque, en cierta forma, lo eran.
documentos de identidad falsos que usaba en diferentes lugares para presentarse con nombres diferentes, cartas de mujeres distintas, fotografías y otras cosas que Lucinda no especificó pero que nombró con una vaguedad que de alguna manera era más aterradora que si las hubiera descrito con detalle. Me dijo que Rodrigo era peligroso. No usó esa palabra exactamente, pero lo dijo con otros. No es seguro estar cerca de él cuando descubre que sabe usted algo. No es seguro en absoluto. Yo estaba sentada en una de las sillas de la sala, con las manos en el regazo y el mundo dando vueltas a mi alrededor. No lloraba. Todavía no. Estaba en ese estado que va más allá de las lágrimas, ese estado de shock, donde el cuerpo y la mente se desconectan temporalmente, porque lo que están procesando es demasiado grande para manejarlo en tiempo real. ¿Por qué me dice esto? Logré preguntar. ¿Por qué viene usted aquí? Lucinda me miró con esos ojos suyos llenos de dolor y de determinación. Porque yo estuve en su lugar, dijo. Porque me lo hizo a mí también, y nadie me advirtió a tiempo. Y tuve que aprender sola, a las malas, lo que es Rodrigo en realidad. Y no quería que otra mujer pasara por eso sin haber tenido la oportunidad de saber la verdad antes. Escuché pasos en el cuarto de atrás. Rodrigo se había despertado de la siesta. Lucinda lo escuchó también. Su cara cambió completamente. La determinación de un momento antes fue reemplazada por algo que reconocí inmediatamente, aunque yo era apenas una muchacha de 16 años. Era miedo. Un miedo visceral, físico, del tipo que no se aprende en los libros, sino en la experiencia del propio cuerpo. «Tiene que irse de aquí», me dijo Lucinda en un susurro. «Tiene que irse antes de que sea demasiado tarde. Esta noche misma, váyase a casa de su madre y no vuelva». Y luego, antes de que yo pudiera decir nada más, antes de que pudiera hacerle las 1000 preguntas que me ardían en la boca, Lucinda se levantó de la silla, caminó rápido hasta la puerta, la abrió y salió a la calle. La puerta se cerró detrás de ella con un sonido suave. 2 segundos después, Rodrigo apareció en la entrada de la sala. Me miró la puerta, miró la silla donde Lucinda había estado sentada. «¿Quién estaba aquí?», preguntó. Su voz era completamente tranquila. Esa tranquilidad que ahora yo ya reconocía como una máscara, como un control calculado que podía volverse algo completamente diferente en cualquier momento. «Una vecina», mentí. Y mentí bien, con una naturalidad que no sabía que tenía, mirándolo a los ojos sin temblar, aunque por dentro era todo temblor. Vino a felicitarnos. Ya se fue. Rodrigo me miró durante un segundo que se sintió como una hora. Luego asintió. «Bien», dijo, y fue a la cocina a buscar agua. Yo me quedé sentada en esa silla con el corazón desbocado y la mente trabajando más rápido de lo que jamás había trabajado en mi vida. Esa noche tenía que decidir qué hacer. Esa noche tenía que decidir si le creía a una mujer desconocida que había llegado a mi puerta con una historia que podía ser verdad o podía ser mentira. Si esa historia era mentira, si me iba de esa casa en la noche de mi segundo día de matrimonio, destruiría algo que tal vez podría haberse salvado. Si esa historia era verdad, si me quedaba en esa casa ignorando la advertencia, las consecuencias podían ser cosas que mi mente de 16 años todavía no terminaba de comprender. Pero había algo más, algo que Lucinda no me había dicho con palabras, pero que yo había leído en su cara, en sus ojos, en la velocidad con que había salido corriendo cuando escuchó los pasos de Rodrigo. Algo que iba más allá de las palabras y que hablaba directamente a algo primitivo y antiguo en mi interior. Algo que sabe antes de que la mente sepa. Algo que las mujeres llevamos en el cuerpo desde tiempos inmemoriales, como un sistema de alarma que se activa cuando el peligro está cerca. Y ese sistema de alarma, el mío, llevaba 2 días sonando. La cena fue silenciosa. Rodrigo comió con apetito. Yo apenas pude tomar unos bocados. Me excusé diciendo que tenía dolor de cabeza, que el calor del día me había afectado. Rodrigo asintió sin preguntar más. Esa indiferencia ante mi malestar, que antes habría podido atribuir a que era un hombre poco expresivo, ahora me revelaba algo diferente. No era que fuera poco expresivo, era que simplemente no le importaba. Lavé los platos, apagué el fogón, fui al cuarto, me acosté, esperé.
Esperé a que la respiración de Rodrigo se volviera el ritmo pausado del sueño profundo. Esperé a que la calle afuera se quedara completamente quieta. Esperé a que el reloj de pared que había en la sala marcara la 1 de la madrugada. Y entonces me levanté. Me levanté despacio, centímetro a centímetro, con una lentitud que nunca había practicado antes, pero que en ese momento me salió con una precisión absoluta, como si alguna parte de mí que no conocía hubiera tomado el control. Saqué del ropero las cosas más indispensables: mi ropa, mis documentos, el poco dinero que tenía guardado en el dobladillo de una falda. Las metí en la bolsa de tela que usaba para ir al mercado. Dejé el vestido de novia en el ropero. Dejé el anillo en la mesa de noche. Rodrigo dormía. Respiraba pesado. No se movió. Caminé hasta la puerta de la calle. La abrí con el cuidado más extremo que he tenido en mi vida, sosteniendo el picaporte para que no hiciera ruido al girar. La puerta se abrió. El aire de la madrugada me golpeó en la cara. Frío, oscuro, con olor a tierra y a noche. Salí, cerré la puerta detrás de mí. Y entonces, descalza en la calle de tierra de San Marcos de la Loma, con la bolsa de tela en el brazo y el corazón latiéndome en la garganta, eché a correr. Corrí 3 calles, corrí hasta la puerta de la casa de mis papás. Toqué con los nudillos, primero suave, luego más fuerte. Escuché pasos adentro, la voz de mi mamá preguntando quién era, mi voz respondiendo: «Soy yo, mamá, soy Consuelo». La puerta se abrió y mi mamá apareció con el camisón y el cabello suelto, todavía medio dormida, y cuando me vio la cara, lo entendió todo. No necesité decir nada. Me abrió los brazos y yo entré en ellos, y ahí, en el umbral de la casa donde había crecido, me derrumbé por fin. Lloré durante un tiempo que no supe medir. Lloré con ese llanto que viene del fondo del alma, el que no tiene lágrimas suficientes para todo lo que necesita expresar. Mi mamá me sostuvo y no dijo nada. No preguntó nada, solo me sostuvo como lo habría hecho cuando yo era niña pequeña y algo me asustaba en la noche. Y cuando el llanto comenzó a calmarse, cuando pude respirar un poco, mi mamá me llevó a la cocina, encendió el fogón, puso a calentar leche con canela y se sentó frente a mí con esa cara suya de mujer fuerte y me preguntó, sin dramatismo, sin recriminaciones: «¿Qué pasó, mi niña?». Y yo le conté todo. Le conté las reglas de la primera noche, la voz en la oscuridad y la carta misteriosa, la maleta con el candado, la visita de Lucinda y todo lo que me había dicho. Y mientras hablaba, mientras las palabras salían de mi boca y tomaban forma en el aire de la cocina, vi que mi mamá no se sorprendía. No del todo. Había en su cara algo que reconocí como la confirmación de algo que ella ya sabía, de ese presentimiento que había guardado callado durante 8 meses, rezando para equivocarse. «Te dije que sus ojos no eran limpios», fue todo lo que dijo. No era reproche, era solo la constatación de algo que su instinto le había dicho y que el amor mío por Rodrigo no había dejado entrar. Esa noche dormí en mi cama de siempre, en el cuarto que compartía con mis hermanas, arropada con la misma cobija de cuando era niña. Y por primera vez en 3 días dormí de verdad, un sueño profundo y sin sueños, el sueño del agotamiento absoluto y también, extrañamente, del alivio. Porque lo que había hecho esa noche, salir corriendo descalza de aquella casa en la madrugada, era la decisión más aterradora y más valiente de mi vida. Y aunque todavía no sabía todo lo que estaba por venir, aunque la historia estaba lejos de terminar ahí, aunque habría meses difíciles y momentos de duda y noches de preguntarme si había hecho bien, algo adentro de mí sabía con una certeza que no necesitaba palabras. Había elegido correctamente. Había escogido mi vida. Al día siguiente, temprano, llegó Rodrigo a buscarme. Golpeó la puerta con un golpe que sonaba tranquilo, pero que yo, desde adentro de la casa, reconocí como la calma falsa de alguien que está controlando una rabia que de otra manera sería mucho más ruidosa. Mi papá fue a abrir. Yo me quedé en el cuarto con mi mamá, que tenía la mano sobre mi brazo con una presión firme y tranquilizadora. Escuché la conversación desde el cuarto. Las voces de los 2 hombres, la de mi papá grave y pausada, la de Rodrigo que intentaba mantener ese mismo tono controlado, pero que de vez en cuando tenía un borde, una tensión que atravesaba las paredes de adobe.
Rodrigo dijo que su esposa había cometido un error, que estaba confundida, que era joven y que las mujeres jóvenes a veces se asustan de las responsabilidades del matrimonio, que él venía a buscarla para que regresara a casa, que esto no tenía por qué ser un escándalo, que la familia podía resolver sus asuntos en privado. Mi papá escuchó y luego dijo algo que no me esperaba, algo que hasta el día de hoy me hace llorar de gratitud cuando lo recuerdo. Mi hija está en mi casa, y en mi casa se queda hasta que ella decida lo contrario. Y si ella ha decidido no volver con usted, esa decisión la respeto y la apoyo. No hay nada más que hablar. Hubo un silencio. Luego escuché los pasos de Rodrigo alejarse. La puerta se cerró, y yo me eché a llorar otra vez. No de miedo esta vez, sino de algo que tardé mucho en identificar porque no lo había sentido con esa intensidad antes. Me eché a llorar de amor por mi papá, ese hombre callado y de pocas palabras, que en el momento más importante de mi vida había puesto su hija por encima de todo lo demás. Lo que vino después fue complicado y largo y doloroso, como son todas las cosas que de verdad importan en la vida. Hubo conversaciones difíciles, con la familia, con el padre Ignacio, con don Fermín, el tío de Rodrigo, que resultó ser tan inocente como nosotros en todo esto. Hubo el momento en que alguien del pueblo se enteró de lo que había pasado, y los chismes empezaron a correr, como siempre corren en los pueblos pequeños, y tuve que aprender a cargar con las miradas, y los comentarios, y las preguntas que no era asunto de nadie responder. Hubo la vergüenza de ser la muchacha que se había casado, y se había ido a los 3 días. Una vergüenza que en ese tiempo pesaba mucho, aunque hoy me parece absurda, porque lo vergonzoso no era que yo me hubiera ido, sino que hubiera un hombre capaz de hacer lo que Rodrigo hacía. Pero todo eso vino después. En ese momento, en esa mañana del tercer día de mi matrimonio fallido, lo que había era una muchacha de 16 años, sentada en la cocina de su madre, bebiendo leche con canela, con la bolsa de tela todavía en el suelo a sus pies, y los pies descalzos porque había salido corriendo sin sus zapatos. Y esa muchacha estaba viva. Estaba a salvo, y eso era lo más importante, aunque en esse momento todavía não alcançava a entenderlo del todo. O que veio depois da manhã em que meu pai fechou a porta na cara de Rodrigo foi uma sequência de dias que eu descreveria, se precisasse usar uma só palavra, como a palavra peso. Tudo pesava naquele período. O peso dos olhares na missa do domingo, o peso do silêncio que caía sobre as conversas quando eu entrava numa tienda ou cruzava alguém na praça. O peso das perguntas que as pessoas não faziam com a boca, mas faziam com os olhos, com aquele jeito particular que tem os pueblos pequenos de comunicar o que não pode ser dito em voz alta. Porque em San Marcos de la Loma, em agosto daquele ano, todo mundo sabia, ou sabia o suficiente para preencher o resto com imaginação, que às vezes é pior do que saber de verdade. Sabia-se que a filha de Dom Aurélio havia se casado na sexta-feira e havia voltado para a casa dos pais na segunda-feira de madrugada. O resto, os porquês e os comos, circulava no pueblo com aquela velocidade que só o xisme conhece, uma velocidade que envergonha qualquer cavalo. Houve quem dissesse que eu havia sido imprudente, que uma menina bem formada não abandona o marido por qualquer bobagem. Houve quem dissesse que Rodrigo parecia um homem tão bom. Que pena o que havia acontecido. Houve até quem insinuasse, com aquela delicadeza envenenada que algumas mulheres do pueblo manejavam como arma, que se a menina soubesse se comportar, o casamento não havia durado só 3 dias. Minha mãe ouvia essas coisas e ficava quieta. A serenidade dela frente ao xisme foi uma das coisas mais poderosas que vi na vida. Não reagia, não se defendia, não atacava. Ficava quieta com aquela postura ereta que era a sua armadura, e a quietude dela comunicava mais do que qualquer palavra poderia ter comunicado, que sabia o que sabia, que não devia nada a ninguém, e que a opinião do pueblo era uma coisa que podia ser escutada, e depois deixada no lugar onde havia sido dita. Meu pai foi diferente. Meu pai sentiu a pressão social de uma maneira que minha mãe parecia imune a sentir. Não porque fosse mais fraco, que não era, mas porque os homens do pueblo viviam sua reputação de uma maneira diferente, mais exposta,
mais dependente do que os outros homens pensavam. Dom Aurélio era um homem respeitado em São Marcos, um homem de palavra e de trabalho, e de repente a história da sua filha estava circulando pelo pueblo, com versões cada vez mais exageradas. Isso o machucou. Vi no rosto do meu pai, naquelas semanas, um cansaço que não era de trabalho. Mas ele nunca, nem uma única vez, disse uma palavra que eu pudesse interpretar como uma recriminação. Nunca me fez sentir que havia feito algo errado ao sair daquela casa. Ao contrário, na única vez em que tocamos no assunto diretamente, umas 3 semanas depois do meu retorno, ele me disse, olhando para a mesa e não para mim, porque era um homem que não sabia fazer essas conversas olhando nos olhos. Você fez o que tinha que fazer, Consuelo, e eu fiz o que tinha que fazer quando vim embora. Tá, não precisei de mais nada além disso. Rodrigo ficou em São Marcos por mais 2 semanas depois do confronto com meu pai. 2 semanas em que eu saía o menos possível de casa. Não por medo exatamente, mas porque não queria cruzar com ele na rua e não sabia o que faria se isso acontecesse. Ele continuou aparecendo no molino do tio Fermim, continuou cumprimentando as pessoas na praça, continuou sendo, na superfície, o mesmo Rodrigo Castellanos que o pueblo havia aprendido a conhecer e a gostar durante os meses anteriores. Mas havia algo diferente nele agora. Segundo me contaram minha irmã Dolores e 2 amigas que me serviam de olhos e ouvidos durante esse período em que eu me movia pouco. Havia uma tensão naquele homem que antes não estava visível. Quando alguém mencionava meu nome, por acidente ou por curiosidade, algo cruzava pelo rosto de Rodrigo que não era tristeza nem arrependimento, mas algo mais frio, mais calculado, como alguém que está revendo uma estratégia que não funcionou como esperava e já está pensando na próxima. O confronto que não aconteceu na minha frente aconteceu, soube depois, entre Rodrigo e o padre Ignácio. O padre havia começado a fazer as averiguações sobre o casamento anterior e havia dito a Rodrigo de maneira direta, como o padre Ignácio era capaz de ser, quando precisava, que havia irregularidades em sua situação matrimonial, que tornavam necessária uma investigação mais profunda. Não sei exatamente o que o padre disse nem como Rodrigo respondeu, porque ninguém me contou os detalhes dessa conversa. Mas sei o resultado. 3 dias depois desse encontro, Rodrigo Castellanos Vega fez as malas, disse ao tio Fermim que havia surgido um negócio urgente em outra cidade e desapareceu de San Marcos de la Loma para nunca mais voltar. Foi assim que Rodrigo saiu da minha vida. Não com um confronto dramático, não com acusações ou confissões, ou algum momento de clareza onde ele finalmente reconhecia o que havia feito. Saiu como havia entrado, com a mala de couro e os sapatos lustrados, no assento de algum caminhão que ia em direção à cidade, levando consigo todos os seus segredos intactos e deixando para trás apenas as perguntas que nunca foram respondidas. E talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar. Não só para mim, mas para qualquer pessoa que já foi prejudicada por alguém assim. Que certas pessoas saem da nossa vida sem nos dar o que precisamos para fechar a história. Saem sem pedir desculpas, sem explicar nada, sem oferecer nenhum tipo de encerramento que nos permita dobrar a página, com a sensação de que a página foi dobrada completamente. E a gente precisa aprender, e isso leva tempo, muito tempo, às vezes décadas, que o encerramento não é uma coisa que outra pessoa pode te dar. É uma coisa que você constrói sozinha, tijolete por tijolete, com os materiais que tem disponíveis, que são a verdade do que aconteceu, a força do que você escolheu fazer e o amor das pessoas que ficaram ao seu lado quando o chão saiu debaixo dos seus pés. Rodrigo foi embora e eu fiquei. E ficar naquele momento era o ato mais corajoso que eu poderia ter praticado.